Dios le bendiga a mis hermanos y de una manera especial. Les habla Apocalipsis Ogando Murillo. El día de hoy estaremos analizando esta entrevista que en su momento dio mucha, como decimos aquí, dio mucha agua a beber. Es el caso de la pastora Kenia Hernández, me parece que, o Fernández, en donde en una entrevista que le hicieron, ella trataba de justificar de una manera u otra el pastorado femenino, el cual la Biblia ciertamente no habla de manera clara al detalle, no da detalles, es decir, respecto a ese tema. Y en dicha entrevista ella argumentaba que la postura de Pablo ante el liderazgo de la mujer era una postura de prejuicio, es decir, y cito, Pablo era machista. Esto es muy importante, mis hermanos, porque vivimos en un tiempo, ciertamente, donde las corrientes ideológicas se están introduciendo de manera minuciosa en las iglesias. Pero Dios, en su misericordia, nos dotó con una herramienta esencial para poder luchar, nos dio una armadura para poder, por así decirlo, contrarrestar los ataques de este tiempo y de los que faltan por venir hasta que Él regrese. Así que hoy estaremos analizando las palabras de esta pastora con relación al apóstol Pablo. ¿Era el apóstol Pablo machista? Veamos parte del video. Mire, porque es que yo amo al Señor, porque el Señor no te trabaja héroes. El Señor no hace héroes artificiales. El Señor te muestra a las personas tal cual son. Moisés mató a un egipcio, el Señor le dijo, lo sanó. Entonces, el apóstol Ok. Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito, oiga, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. En el principio. Yo no me lo estoy inventando. Entonces ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice que para algo ser un punto doctrinal, tiene que tener varias citas. Y el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Bien, podemos ver todo o parte de lo que ella en esta entrevista estaba mencionando. El apóstol Pablo era machista, ¿verdad? Estaba hablando a mujeres según era la iglesia de Corintio, no era un mandato a todas las mujeres. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, con esto, porque este pensamiento se puede propagar con mucha facilidad entre hermanos nuevos en la fe. Y aquel que llega a la iglesia y ve este tipo de contenido dirá, pero ven acá, pero entonces el apóstol Pablo era patriarcal, el apóstol Pablo era ese macho que no quería saber de las mujeres. Tenemos que tener cuenta con esto. Miren, pero yo tomé la iniciativa de buscar, de hacer un pequeño análisis de qué dice la Biblia al respecto. Pero antes de nosotros entrar en las escrituras, me gustaría primero ir a la definición de las palabras para tener un concepto más amplio. Por ejemplo, qué se entiende por el término machista? ¿Qué significa la palabra machismo? El machismo es una ideología y actitud que promueve la supremacía del hombre sobre la mujer. Y quiero que tomen en cuenta esto, supremacía del hombre, superioridad del hombre por encima de la mujer y la discriminación o desigualdad de género, basada en la creencia errónea de que uno de los géneros es superior al otro. Según la definición de machismo, es aquella ideología en donde el hombre se considera superior a la mujer y la mujer en dicho caso está muy, pero muy por debajo del hombre. Bien, nosotros
tenemos que acudir a nuestra mayor fuente y norma de fe y conducta, que es la palabra de Dios, antes de nosotros omitir, o mejor dicho, antes de nosotros emitir cualquier tipo de juicio. El apóstol Pablo escribió varias cartas en el Nuevo Testamento que contienen pasajes que pueden interpretarse como un apoyo, por así decirlo, a la mujer. Es decir, mostrando todo lo contrario a lo que se entiende por machismo. A continuación, estaremos mencionando algunos versículos bíblicos que hablan de la participación de las mujeres en el ministerio del apóstol Pablo. Cómo estas tuvieron algún tipo de actividad, algún tipo de vínculo, algún tipo de presencia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 25 nos dice lo siguiente: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque, escucha esto, mis hermanos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Y este es el pasaje clave. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús uno. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo subraya la igualdad que hay entre todos los creyentes, sean judíos, en cuanto a dignidad ante el Señor. Todos somos iguales, somos uno. Yo no veo aquí, desde el pensamiento del apóstol Pablo, no veo una superioridad del macho sobre la hembra. Otro dato importante que encontramos en la salutación del apóstol Pablo en Romanos 10, en el Romanos 16. Nos dice lo siguiente: os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Quién era Febe? La diaconisa de la iglesia en Secrea. Dice Pablo, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que ha, ¿verdad? Y que la ayudéis a, en cualquier cosa en que resiste, en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo recomienda a la hermana Febe como una colaboradora en el servicio del Señor y la recomienda a los demás discípulos respecto a este tema. Entonces, no vemos machismo aquí. En otros pasajes también, Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3, nos dice el apóstol Pablo: ruego a Evodía y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ciertamente, Pablo aquí está citando algún inconveniente que había entre esas dos hermanas y ruega a Timoteo para que llame a consenso a esas dos hermanas y se puedan poner de acuerdo, tomando en cuenta que ella, mis hermanos, se vieron involucradas en la propagación del glorioso evangelio, que sus nombres también estaban inscritos en el libro de la vida. Cito, no vemos aquí tampoco superioridad del hombre y a la mujer como inferior. Otro versículo clave se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12, que nos dice lo siguiente: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque, versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En este pasaje, en el contexto, ¿verdad?, de la igualdad ante Dios, como seres humanos, este pasaje resalta la interdependencia del hombre y la mujer. El uno depende del otro. Sin hombres no hay mujeres y sin mujeres no hay hombres. Pero esto es con el contexto, ciertamente, en el contexto de la fe. Entonces, mis hermanos, ¿qué hemos leído hasta aquí? Que el apóstol Pablo, su posición en cuanto a las mujeres no era considerarlas inferiores, no, en ningún momento, sino copartícipes de ellos, compartícipes de la predicación de la palabra de Dios, cómo estas mujeres se involucraron de manera activa en el ministerio del apóstol Pablo. Ahora bien, una cosa es el servicio con respecto a la obra del Señor, es decir, en cuanto al llamado de la predicación, no solamente los hombres están llamados a predicar el Evangelio, no, y todos estamos llamados, una vez creemos en Cristo Jesús, somos heraldos, somos embajadores de Dios. Y eso le compete tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Dios
en su soberanía y ha establecido roles. Bueno, esas son cosas que le competen a Dios. Y que tal vez en otro tema estaremos hablando, en otro video, estaremos hablando acerca del liderazgo entonces femenino dentro de la iglesia. ¿Quién determinó los roles? Para concluir, y cito Romanos 16 al final, en su doxología, Pablo menciona, mis hermanos, un sinnúmero de personas detalladamente que participaron con él. Entre ellas resalté a por lo menos 6 mujeres que tuvieron presencia en esto. Dice acá, para mencionarle a una de ellas, estaba Priscila, esposa de Aquila, mujer, ¿verdad? Otra mujer, María. Otra más, Trifena y Trifosa. Otra más, Pérsida. Y por último, Julia. Sin mencionar las hermanas que no detalla de manera clara, hermana de fulano, que también nos ayudó en la obra de Dios. En conclusión, mis hermanos, Pablo no era machista, porque las cosas que hemos leído en la Biblia no son de un ser, de un hombre considerado machista. Ahora, podemos ver que en otras religiones sí el machismo es predominante, y para citar la más radical es el Islam. Ahí sí nosotros podemos ver ciertamente que hay muchos rasgos del machismo. Entonces, reflexionándolo en esto, en respuesta a lo que mencionó la pastora Kenia, tengamos cuidado, mis hermanos. Oponernos a las enseñanzas de los apóstoles es oponernos a Dios. Dice el apóstol Pablo que Dios, ¿verdad? Es como que si rogase por medio de nosotros ser reconciliados con Él. Se toma palabra de Dios, ¿verdad? Porque esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que antes de nosotros proferir algún tipo de declarar algún tipo de juicio, debemos primero, ante todo, acudir a nuestra mayor fuente, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Así que este video espero que sea de bendición para ti. Dios te guarde. No tenemos nada personal en contra de la pastora, sino más bien, ¿verdad? Nos levantamos en contra de esta enseñanza progre, por así decirlo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides suscribirte a nuestro canal y será hasta la próxima.